Hola, bienvenidos. La Casa de las Historias presenta Napoleón Bonaparte, el Conquistador. Hoy conoceremos un poco sobre la historia de Napoleón Bonaparte, el Conquistador, desde sus inicios en Córcega hasta sus victorias militares, su impacto en la historia europea y mundial. Además conoceremos sobre sus matrimonios, su familia y su legado. Así que, siéntanse cómodos, tomen asiento y disfruten de esta fascinante historia. Comencemos. Napoleón fue un líder político y militar francés que tuvo un impacto significativo en la historia europea y mundial en el siglo XIX. Nació en Ajaccio, en la isla de Córcega, con el nombre de Napoleone di Bonaparte, solo un año después de que Francia comprara la isla de Córcega a la República de Génova. Años después, modificaría su nombre por la versión francés, Napoleón de Bonaparte. La familia de Napoleón formaba parte de la nobleza local. Su padre, Carlo Bonaparte, era un abogado y político corso, mientras que su madre, Letizia Ramolino, provenía de una familia de origen italiano. Napoleón fue el segundo de 8 hermanos, y desde joven mostró un gran interés por la historia y la política. A los 9 años, Napoleón fue enviado a Francia para recibir una educación en l'École Militaire de Brienne, donde mostró su talento en matemáticas y en la estrategia militar. En 1785, a la edad de 16 años, se graduó de la escuela y se unió al ejército francés. Durante su juventud, Napoleón también demostró su amor por la lectura y la escritura, fue un escritor prolífico de cartas, proclamaciones y otros documentos oficiales, etc. Se destacó en la carrera militar y rápidamente ascendió en las filas del ejército francés gracias a su habilidad táctica. Napoleón fue uno de los líderes más ricos de su época, ya que durante sus campañas militares saqueó las ciudades y pueblos que conquistó, lo que le permitió acumular una gran cantidad. Después de una serie de victorias militares, se convirtió en el líder de Francia en 1799, y posteriormente fue nombrado emperador en 1804, por lo cual tenía acceso a los ingresos del país y controlaba una gran cantidad de propiedades y recursos. Napoleón se casó con Josefina de Beauharnais en 1796, quien era viuda y tenía 2 hijos de su matrimonio anterior. La pareja no tuvo hijos juntos, lo que eventualmente se convirtió en un factor importante en su relación. Napoleón amaba profundamente a Josefina y la consideraba su alma gemela, pero se desilusionó cuando se enteró de que ella no podía tener hijos. Esto, junto con otros problemas personales y políticos, llevó a su divorcio en 1810. Después de su divorcio, Napoleón se casó con la archiduquesa María Luisa de Austria en 1810, con quien tuvo un hijo, Napoleón II, el rey de Roma, quien a pesar de ser heredero de su padre, nunca llegó a reinar. Pasó a la historia con el título que recibió al nacer, rey de Roma, además también es conocido por el título póstumo, el Aguilucho. Sin embargo, su matrimonio también fue complicado por razones políticas y personales, y finalmente se disolvió después de su exilio en la isla de Elba. Napoleón tuvo varios hermanos y hermanas, muchos de los cuales ocuparon cargos importantes en su gobierno y en otros países europeos. También tuvo sobrinos y sobrinas, algunos de los cuales se convirtieron en figuras importantes en la política y la cultura europea. Después de su boda, Napoleón Bonaparte tomó el mando del ejército francés en Italia, y condujo con éxito la invasión de ese país. Antes de partir, motivó a sus tropas diciéndoles que encontrarían gloria y riqueza en las grandes ciudades y provincias de Italia. En su campaña militar, derrotó a las fuerzas austriacas y logró el control de gran parte del norte de Italia, los Países Bajos y el área del Rin. Un año después, el general Berthier tomó Roma y apresó al Papa, quien falleció por una enfermedad en su cautiverio. Napoleón fue conocido por su habilidad en el campo de batalla, donde fue un planificador, innovador y creativo en las tácticas de movilización de la artillería. También fue un comandante agresivo, maestro del espionaje y el engaño, lo que le permitió conocer de antemano el movimiento del enemigo. Durante su campaña en Italia, se convirtió en una figura influyente en la política francesa. Se cree que participó de forma indirecta en el golpe de Estado de 1797, que derrocó a los realistas. Después del golpe de Estado,
Fue enviado de regreso a Francia para ayudar a sofocar las protestas y las revueltas populares que se habían desatado en contra del gobierno revolucionario. Su papel en la represión de estas manifestaciones aumentó aún más su perfil político e influencia en el gobierno. Al regresar a París después de sus negociaciones con Austria, Napoleón fue recibido como un héroe conquistador y se convirtió en la fuerza dominante en el gobierno. Durante su reinado, expandió el territorio francés a través de una serie de guerras y conquistas, además, estableció un imperio que abarcaba gran parte de Europa. Sin embargo, también reinstauró la esclavitud en las colonias francesas en 1802, después de que la Revolución Francesa la hubiera abolido. La esclavitud no fue abolida definitivamente en Francia hasta 1848. Además, llevó a cabo una serie de reformas en Francia, incluyendo la creación de un sistema educativo moderno y la promoción de la libertad religiosa. Debido a su estrategia y habilidad militar, Napoleón fue comparado con figuras históricas como Alejandro Magno y Julio César, en tal sentido se lo considera uno de los mayores comandantes militares de la historia. Sus tácticas y estrategias innovadoras le permitieron ganar una serie de victorias importantes, incluso contra fuerzas numéricamente superiores. En julio de 1798, Napoleón Bonaparte llegó a Egipto con un ejército francés de más de 30.000 hombres. Su llegada a Egipto fue parte de una campaña militar destinada a expandir el poder francés en Oriente Medio, así como a interrumpir las rutas comerciales británicas hacia la India y explorar la región. Napoleón y su ejército desembarcaron en Alejandría, y luego avanzaron hacia el Cairo, la capital de Egipto en ese momento. En el camino, tuvieron que luchar contra las fuerzas del Imperio Otomano y las tropas locales, en lo que se conoció como la Campaña de Egipto. La Campaña de Egipto fue una de las campañas militares más destacadas de Napoleón, y su éxito inicial en la región consolidó aún más su reputación como un gran comandante militar y estratégico. Sin embargo, la campaña finalmente fracasó, ya que las fuerzas británicas y otomanas lograron expulsar a los franceses de Egipto en 1801. Durante poco más de una década, Napoleón conquistó y formó alianzas para tomar el control de gran parte de Europa occidental y central. Sin embargo, tras su derrota en la Batalla de las Naciones en octubre de 1813, tuvo que renunciar. Regresó al poder durante el periodo conocido como los 100 días, sin embargo, fue finalmente derrotado en la batalla de Waterloo en 1815, y posteriormente desterrado por los británicos a la isla de Santa Elena, donde murió, en el 1821. Napoleón fue uno de los mayores genios militares de la historia, aunque también fue conocido por sus derrotas. Sus guerras de conquista fueron las mayores operaciones militares conocidas hasta ese momento en Europa, involucrando a un número de soldados jamás visto antes. También se le conoce por el Código Napoleónico. Algunos lo consideran un déspota ilustrado debido a su extraordinario talento y capacidad de trabajo, mientras que otros lo ven como un dictador tiránico cuyas guerras causaron la muerte de millones de personas. En cualquier caso, se le considera un personaje clave en la Europa contemporánea del siglo XIX. Muchas gracias por haber escuchado esta historia, hasta la próxima.